Buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy me encargaron un gran privilegio, que es entrevistar a Luis Argueta. Mi nombre es Isabel Acevedo, soy cineasta guatemalteca, estudié aquí en el CCC en México, pero mis razones profundas para estudiar cine están en Guatemala. Entonces, para mí hablar con Luis Argueta y poderle hacer todas las preguntas que yo quiera es un verdadero gusto y un gran privilegio. Voy primero a leer un poco su biografía y luego me gustaría explicar quién es Luis Argueta para mí y para el resto de cineastas guatemaltecos. Luis Argueta es un director y productor de cine guatemalteco estadounidense cuyo trabajo abarca largometrajes documentales, cortometrajes, comerciales y televisión. Argueta ha estado contando historias de inmigrantes desde 1977. Su largometraje El silencio del neto de 1994, una historia ambientada en 1954 durante la Guerra Fría en Guatemala, es la primera película guatemalteca reconocida y premiada internacionalmente. The Guardian incluyó a Argueta como uno de los íconos nacionales vivos en Guatemala, junto con la premio Nobel Rigoberta Menchú. Argueta recibió la Orden del Quetzal en el grado de Gran Oficial, que es el más alto honor que otorga Guatemala. Recibió el premio Harris Hofer Global Citizen en 2019, el más alto honor otorgado a un líder mundial por la Asociación Nacional del Cuerpo de Paz. Su ciclo de películas sobre inmigración, Abuse, The Post-Build Raid, Abrazos y The U-Turn, pone de relieve el verdadero rostro humano de los inmigrantes, su capacidad de recuperación y la visión de las comunidades que reconocen las contribuciones que los migrantes hacen a la sociedad estadounidense. Actualmente está trabajando en una nueva película sobre inmigración que analizará los efectos duraderos de las separaciones familiares. Y esa es como la biografía de Luis Argueta, pero en realidad Luis Argueta, para los cineastas guatemaltecos y en general para los guatemaltecos, es mucho más que eso. Porque Guatemala no tuvo cine durante los 36 años que duró la guerra, porque era imposible, o sea, hubo como una gran ausencia, una gran censura, hubo como un exilio de artistas y profesionales. Entonces tener cine durante los 36 años de guerra era básicamente imposible, hay un gran vacío, una ausencia de películas. Y en 1994 Luis Argueta presentó El silencio del neto y fue como... hasta se me pone la piel chinita un poco porque yo tenía 14 años y nunca había visto una película guatemalteca. Entonces fue muy emocionante, para nosotros representa eso. Y quisiera recibirlo con un aplauso, por favor. Entonces, como yo puedo hacer todas las preguntas que yo quiera, quisiera empezar preguntándote, Luis, por tu niñez, o sea, como en qué... ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo de dónde vienes tú? Y también esta idea... O sea, yo me acuerdo cuando yo decidí estudiar cine, era como tan extraño que alguien en Guatemala quisiera estudiar cine porque no existía una escuela de cine. Y es como, ¿cómo vas a hacer eso? Pero en tu caso, debe haber sido todavía una cuestión más extrema. O sea, ¿cómo pudiste haber llegado a la decisión de hacer cine? Gracias por tus cariñosas palabras, Isabel. Es para mí un gran gusto y un gran honor estar aquí contigo y con todos ustedes, y aquí en Guadalajara, invitado por el festival y siendo miembro de esta comitiva de cineastas guatemaltecos que estamos aquí. Sí, en realidad uno se pregunta cómo es que alguien va a pensar en hacer cine en Guatemala en esos años. Yo siempre digo que tengo una imaginación muy limitada porque yo crecí en una familia muy cariñosa, pero bastante restringente. Un ejemplo, a mi casa, que era la casa de mi abuela, donde había un gran jardín enfrente, un patio en medio y un área con gallos y gallinas y patos atrás, y llegaban muchos amigos a jugar, pero a nosotros, a mis dos hermanos y a mí, no se nos permitía ir a casa de nuestros amigos.
Llegaban amigos a quedarse a dormir, pero nosotros ir a dormir a casa de otro amigo nunca, ¿no? Había, como muchas casas en Guatemala, en la casa de mi abuela, una gran verja entre el jardín de enfrente y la calle, ¿no? Entonces era ese umbral entre lo prohibido, lo misterioso, que cada vez a medida que yo fui creciendo, pues se fue haciendo más atractivo. A mí me encantaba y me sigue encantando Guatemala de noche, ¿no? Y aún más si es una Guatemala de noche, en una noche lluviosa. Ir a dar vueltas por el centro y por las calles bastante desiertas de Guatemala era un placer, y además buscar lugares que no eran muy conocidos y algunos hasta ciertamente prohibidos. Pero dentro de todo esto había un cine muy cerca, habían dos cines muy cerca de la casa. Uno que presentaba muchas películas mexicanas, el cine moderno que ya no existe, y otro que presentaba películas un poco más fresas, pero que también de vez en cuando presentaba una película extraña, diferente, como La Montaña con Sean Connery, una película que casi nadie ha visto. Durante la secundaria, bueno, nosotros íbamos a esos cines los fines de semana, el sábado en la tarde y el domingo. Ya en la secundaria, yo religiosamente los miércoles con unos amigos no entrábamos al colegio en la tarde, nos íbamos lo que se llama de capiusa en Guatemala, es decir, nos escapábamos de las clases, nos íbamos a jugar billar y luego nos íbamos al cine a las 4 de la tarde, que es algo que vemos en El Silencio del Ente. Pero en mi ignorancia, vuelvo a esto, que mi mente era muy limitada, yo nunca me pregunté, qué tonto, ¿no? ¿Cómo es que esa magia, esas imágenes rebotando y esos sonidos saltando en esa sala oscura ocurrían? Para mí era pura magia, ¿no? Y veíamos mucha película mexicana, repito, mucha película de Estados Unidos, tradicionales, de vaqueros, de indios, algunas películas que eran extrañísimas. Yo me acuerdo ir a un cine en la calle principal de la capital a ver una película de Birdman, y de pronto entré a aquello y habían dos mujeres haciéndose el amor. Entonces para mí era pecaminoso, era espantoso aquello, no, creo que salí corriendo, pero había una gran atracción. Por otro lado, yo aprendí o me enseñaron a no hablar, a no cuestionar las circunstancias que nos rodeaban, circunstancias que eran obvias, ¿no? Una diferencia abismal entre gente que tenía mucho y muchos que tenían muy poco o que no tenían nada. Trato totalmente diferenciado entre personas que eran de aspecto indígena, con piel más morena, que aquellos que tenían tez más clara, ¿no? Ese racismo que era obvio. Y todos esos rumores de la realidad política que estaba ocurriendo afuera, ¿no? Esos momentos de toque de queda. Nosotros vivíamos muy cerca de un cuartel y de una escuela militar. Entonces cada vez que había un movimiento contra el gobierno o que el gobierno tenía un movimiento contra otros, nos mudábamos huyendo hacia el centro de la ciudad porque había miedo de que fueran a bombardear este cuartel. Entonces todo eso lo sentíamos, más que lo percibíamos, pero nadie nos lo explicaba. Y como nosotros se nos enseñó
a preguntar, pues tampoco lo indagábamos. Lo que sí es que yo desarrollé a través de esto una dificultad en respirar físicamente, ¿no? Y me doy cuenta que yo lo que quería era irme de ahí, porque si no me iba a ahogar. Ya en la universidad solicito y tengo la suerte de recibir una beca para estudiar ingeniería, otra decisión por falta de imaginación, en una universidad en Estados Unidos, donde yo descubro el cine no como magia, sino como algo que se hace literalmente con las manos, porque lo hacíamos con celuloide. Pero ¿cómo? Tú estás estudiando ingeniería, entonces ¿cómo descubriste los procesos cinematográficos? Es un momento en Estados Unidos y en el mundo en que se está cuestionando todo. Se está cuestionando la política exterior de Estados Unidos, se está cuestionando la presencia norteamericana en Latinoamérica. Empiezo a entender que el golpe de Estado, bueno, empiezo a entender que la razón que mi padre se quedó sin trabajo en 1954 fue debido a un cambio violento de gobierno patrocinado por la Central de Inteligencia de Estados Unidos y con la cooperación de grupos muy reaccionarios en Guatemala. Todo esto es historia que empiezo a aprender. Y al mismo tiempo se está cuestionando todo. Hay una revolución sexual, hay una revolución de drogas, hay una revolución de todo. Y para mí eso es una primavera, ¿no? Venir de un país donde todo era represión y silencio a un lugar donde salíamos a marchar en las carreteras cerca de la universidad y deteníamos el tráfico. Y ahí hay una universidad paralela que era gratis, donde alguien dice: yo voy a enseñar un curso de hacer cine, y da un curso en Super 8. Entonces yo hago un ejercicio en que pegábamos aquellos fragmentitos de celuloide y dejo la ingeniería, me meto a estudiar literatura, y como parte de mi tesis de literatura decido hacer una película en 16 milímetros adaptando 3 obras de un autor español que estaba exilado en París desde hacía mucho tiempo, y con ayuda de amigos que sí sabían hacer cine. Perdón, ¿estás hablando de Fernando Arrabal? Fernando Arrabal, sí. Que es muy, pues ahora es muy famoso, ¿no? Como Fernando Arrabal, en cierta forma es como un ícono en el teatro que realmente revolucionó. Propuso como un teatro pues relacionado al teatro del absurdo, teatro grotesco. Sí, el famoso teatro pánico, ¿no? Y voy descubriendo que yo puedo empalmar estas imágenes, que hay una cierta afinidad con contar una historia, por absurda que sea, y que, por tonto que sea lo que quiero decir, hay algo que quiero decir, ¿no? Y esta gran libertad de poder expresarme es lo que me hace que me enamore del cine, y que descubra eso, que ya no es magia, sino que es una artesanía, ¿no? Es un arte, más que arte, es una artesanía. Y es así como yo le presento a Arrabal el primer corte de esta película, que se llama El Triciclo, basada en sus obras, y me invita a trabajar con él en un largometraje internacional en Italia. Y después de eso ya no era solo poder expresarme, divertirme, sino que además había un poco de ese glamour internacional de estar en un lugar como el circo, ¿no? Que llegaba a todos, armábamos las carpas, hacíamos un rodaje y después nos íbamos. Y es eso, junto a las películas de Fellini, sobre todo a La Strada y a Los Olvidados de Buñuel, son las semillas que me han llevado aquí. Perdón por lo largo de esta respuesta. Y me da mucha curiosidad, digamos, una vez que te situaste, que descubriste que eso era lo que querías hacer,
¿cómo te leían en Guate? O sea, como, ya no voy a ser ingeniero, sino ahora voy a hacer cine. O sea, en Guatemala la gente no hacía cine. Y también afuera de Guatemala, ¿cómo te veían? ¿Son guatemalteco estudiando ingeniería y después queriendo hacer cine? ¿Tuviste como alguna reacción al respecto o era muy normal? No, no era normal. Me recuerdo que mi padre jamás, bueno, no jamás, sino que le costó mucho comprender eso, por qué alguien que había estudiado ingeniería de pronto lo dejaba todo por una carrera que no tenía ni pies ni cabeza, ni futuro, y que era como actividades en la luna en Guatemala, ¿no? Porque no había referencias. Pero me recuerdo, y esto yo lo cuento en un pequeño documental que se puede ver en luisargueta.com, los orígenes del silencio. Yo cuento que durante el rodaje del Silencio de Neto, mi padre llegaba todos los días al rodaje, y creo que ahí fue que se dio cuenta de por qué es que a mí me había traído tanto esto. Fuera de Guatemala no había mayor cuestionamiento, pero así igual que mi padre, amigos y gente decía, pero ¿por qué este hombre se dedicó a esto? Así que... Y digamos, en esa etapa yo veo que hay como varios cortos que son como muy lúdicos, muy experimentales, de ficción, como yo siento que estás como experimentando con el lenguaje, pero el primero que hiciste en Guatemala fue en 1977, El costo del algodón. ¿Fue lo primero? Sí. Al terminar el rodaje en Europa, yo regreso a Estados Unidos porque me había querido quedar en París con la que era mi novia en ese momento, que fue mi primera esposa y madre de mi hija mayor, pero no pudimos obtener un lugar para alquilar. Entonces regresamos a la universidad y yo dije, bueno, pues me voy a dedicar a la docencia, porque esto del cine pues es muy caro, muy complicado, pero no me adapté y nos mudamos a Nueva York, donde ella obtuvo admisión a la Universidad de Columbia en un programa de doctorado en ciencia política, y se desata una crisis personal y leo en la primera página del periódico New York Times un artículo sobre el milagro del algodón en Centroamérica. De pronto había una producción extraordinaria. Guatemala se volvió el país productor por área mayor del mundo de algodón. Y esto se debía, en primer lugar, porque había grandes latifundios disponibles para gente con dinero, y en segundo lugar, por el uso excesivo de pesticidas prohibidos en el norte, que los tiraban, ese fenómeno que se llama en inglés el dumping, el botar, casi, no regalados, pero sí muy baratos, además acompañados de una publicidad muy fuerte para consumirlos. Y este artículo además habla de los efectos nocivos en los trabajadores, en la agricultura, en el agro, incluyendo ríos, incluyendo ganado, incluyendo la industria pesquera. Y como para escaparme de mi crisis personal, me voy a Guatemala, le hablo a un grupo de amigos con los que habíamos trabajado el triciclo, la película de Raval, y les digo, ¿quieren ir a hacer una película a Guatemala? Y todos dijeron sí, pero les digo, un momento, ustedes tienen que pagarse su pasaje y cada uno tiene que invertir $500 en el rodaje. Yo les doy de comer, los doy transporte, y hacemos una película. Y todos dijeron que sí, y así fue como llegamos y la hicimos. Pero sin darnos cuenta,
tocamos un punto muy sensible que era las condiciones laborales de los migrantes internos que bajaban del altiplano a la costa a trabajar en condiciones infrahumanas en esa industria de algodón que los envenenaba y que apenas les daba un poco de dinero al fin de la temporada. Y es el hablar de esas condiciones laborales que sirve para que tilden la película de subversiva, y ser subversiva en Guatemala en esa época implicaba perder la cabeza, y que yo no pueda regresar a Guatemala por mucho tiempo. Pues no sabía, justo te quería preguntar, yo me imaginé más como, pues tú mencionas que afuera pudiste notar como todo lo que no se decía en Guatemala, todo el silencio que habías guardado, pudiste comprender la historia, que sí hubo como una intervención de Estados Unidos en 1954 y como todo esto que tu cabeza estaba revolucionada, habías regresado a querer como denunciar, pero no pensé que hubiera tenido tantas consecuencias. Es una película que es como un clásico guatemalteco, un documental filmado en cine, pues 1977, todo en la finca del algodón, donde se pueden como mostrar exactamente las condiciones, cómo funcionaba, y las tomas que más me llaman, bueno, me impresionan, o sea, son increíbles, es como el acceso que tuviste como al dueño de la finca, como después de hablar contigo simplemente se sube al helicóptero y se va él mismo piloteándolo. Es impresionante como el acceso. Entonces te quería preguntar, ¿cómo lograste entrar ahí, filmar todo el proceso? Bueno, hay una expresión muy guatemalteca, no sé si en México se conoce tanto, pero es el que no llora no mama. Y eso lo aprendí yo desde hace mucho tiempo, creo que antes del costo del algodón. Y es que si tú quieres algo, pídelo, ¿no? Y si quieres encontrar algo, búscalo. Entonces yo pedía y buscaba amigos de amigos que fueran conocidos de alguien, por ejemplo, de esta finca. Y no es el dueño de la finca, es el gerente general, pero que estaba casado con el dueño de la finca. Y después de que la película salió, le mentaron la madre porque dijeron que tenía no una boca, dice, tiene un hocico muy grande, porque había hablado mucho. Entonces, el acceso, también creo que había o hay todavía un poco hoy tal vez menos, de vanidad en todas las personas a que tú les dices, oye, me gustaría entrevistarte para una película. Todavía somos seres humanos, somos vanidosos y eso. Y él estaba encantado, no solamente de contarnos su experiencia de su vida, sino de mostrar que manejaba un helicóptero y todo. Pero además había un estudio muy serio detrás de este fenómeno. Lo que yo no me di cuenta en ese momento es que en ese rodaje yo por primera vez me encuentro cara a cara con los migrantes que 30 años después se van a convertir en personas que me acompañan y a quienes yo trato de acompañar con mis historias hoy día, ¿no? Cuando llegamos ahí, vamos a recordar, hay un momento en esa película en que yo le pregunto a alguien cuánto gana durante el día, y dice 2 o 3 chocas, eso era 50 o 75 centavos de dólar, que serían 15, 18 pesos, ¿no? Bueno, en esa época era bastante más. Y yo le digo, no, de verdad no me diga mentiras. Y me dice, no, es verdad. Y le hago una pregunta y es, ¿por qué es que usted hace lo que hace ganando tan poco en condiciones tan difíciles? Y me dice, de algo a nada hay mucha diferencia. De algo a nada hay mucha diferencia. Que fue algo que casi me entró por un oído y me salió por otro, pero que después
lo recordé 30 años después, y ya les voy a contar por qué. Y sí quisiera saber un poco más de detalles de qué, o sea, dónde la proyectaste y cómo fue que tuviste todas estas reacciones, no sabía qué tan extremas, o sea, que realmente tuviste pues no pudiste regresar a Guate en mucho tiempo. ¿La proyectaste como públicamente en Guatemala o cómo fue que se tuvo acceso a ella y que hubieron como todas estas repercusiones? El costo del algodón se presentó en festivales en Europa, se presentó en Nueva York, en el Museo de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno compró una copia. En Guatemala, la Universidad de San Carlos compró una copia en 16 milímetros que la pasaron a video y la tenían guardada bajo otro nombre porque tenían miedo de que pues, no estaba oficialmente censurada, pero nada era oficial en Guatemala y sobre todo la censura. Entonces era una película que la guardaban con cuidado. Y yo no continué haciendo cine porque necesitaba pagar la renta, ¿no? Y había descubierto la publicidad. Sí, y había empezado a trabajar en un estudio de publicidad en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, como asistente de producción y dije, quiero estar aquí porque voy a aprender este aspecto del cine que me parece fascinante porque en pocos días se hacen películas en miniatura, ¿no? Pero además me sirvió mucho para conocer la industria de Nueva York de cine a ese nivel, ¿no? Y le pregunté a alguien que parecía que su trabajo era interesante, que qué hacía, y me dijo, yo soy la productora. Y le dije, yo quiero tu trabajo porque aquí el que menos trabaja eres tú. Fue una escuela muy rápida, fue mi única escuela práctica, porque todo lo que había hecho antes lo aprendí sobre la marcha con amigos que hacían cámara, que hacían sonido. El montaje sí lo hacía yo y me encantó. Y pues, por eso admiro mucho a los editores. Isabel, además de ser cineasta, es una gran editora. Sí, ya trabajábamos en 16 y en 35 milímetros. Pues yo tengo entendido que con, digamos, El silencio de Neto se financió en gran medida con dinero que venía como de tus fondos de trabajar en publicidad en Nueva York. ¿Es así? ¿O no? El silencio de Neto se financió con mi dinero de la publicidad. Fue una locura, costó mucho dinero, pero me permitió una independencia total. Sí. Y tú sí me gustaría como que entremos ya al silencio de Neto, que como les conté al puro inicio, es la película que es como el clásico guatemalteco, es como el parteaguas, es de no tener cine nacional a de pronto poder entrar a una sala de cine y ver a personajes hablando con nuestro acento de nuestras historias, que se ven como nosotros. O sea, para mí me acuerdo que entré en shock, o sea, estaba en la sala y fue así como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué suena así? ¿Por qué me siento así frente a esta historia? Y pues siento que es una historia que para nosotros es como eso, como una marca, es como a partir del silencio de Neto es que empieza a haber cine de nuevo en Guatemala, pero además este es un cine que intenta hablar como de esas profundidades de la historia guatemalteca y que justo todo este silencio en el que tú creciste traslada ese silencio a la pantalla, como hablar de las razones de ese silencio, y todo va de un niño que pudieras haber sido tú, que creció en todo este silencio en un contexto muy complejo, ¿no? Político. Es una película de ficción narrativa, pero es una película política también, siento yo. Sí, yo coescribí esa película con un amigo del alma que se llamaba Justo Chan. Él hizo la mayor parte de la escritura. Con el dinero de la publicidad yo podía pagarle en quetzales para que él se dedicara tiempo completo a eso. Y teníamos muy claro que queríamos hacer algo
anclado en la realidad guatemalteca, en la historia guatemalteca, y que contara algo que nos había marcado en la vida. Y nos dimos cuenta que era ese 1954, una época en que éramos un poco más jóvenes que Neto, pero que definitivamente cambió el destino del país, y que algo que es importante es, El silencio de Neto se estrena en 1994, a 40 años del golpe. Es decir, esa película se hizo con una perspectiva de 40 años y con un conocimiento que, al menos en mi caso, yo lo adquirí fuera de las fronteras de Guatemala, ¿no? Y buscábamos que fuera algo que entretuviera, en eso éramos muy clásicos, y que al mismo tiempo enseñara, ¿no? Dos objetivos muy clásicos de la literatura, ¿no? Que nos influenciaba tanto. Pero que no aburriera, que no fuera a aburrir, y que tampoco fuera a ser maniqueísta. Creo que para mí una escena que es clave es cuando el tío regresa y la madre, que es muy religiosa, está escuchando las noticias de que ya viene la invasión que va a liberar al país. ¿Quieres que contemos con una pequeña sinopsis para quienes no vieron hubo una proyección del Licenciado Neto, pero podríamos contar con una pequeña sinopsis, si tú quieres? Dale. Okay. Bueno, El Silencio Neto es sobre un niño, eso, que vive en un hogar en donde no se habla de lo que está pasando, pero lo que está pasando es algo muy, muy grande. Es como un hogar muy tradicional, donde no se habla de política, pero hay muchas tensiones internas, políticas y también como por razones familiares, y el niño está como intentando como comprender qué es todo esto. Y el contexto de fondo es pues la intervención estadounidense que hubo en 1954 en Guatemala. En 1944 entró el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, y ellos, bueno, fueron dos presidentes que intentaron hacer una reforma agraria y expropiar las tierras que tenía la United Fruit Company, y eso por supuesto contravenía como los intereses en Estados Unidos, y decidieron hacer una intervención a nuestro país. Y eso, como dice Luis, quizás es un hecho que marcó por completo nuestra historia, hasta la fecha sigue teniendo repercusiones, y este es como el telón de fondo de una historia que es mucho más sensible. Como dice Luis, no es una historia como que está intentando aleccionar a la gente, sino está mostrando el punto de vista de un niño que está viendo pasar las cosas, pero nadie está hablando de ellas, y hay como unas grandes tensiones, como dos bandos en el país, discusiones políticas y al mismo tiempo toda la conflictividad dentro de la familia, ¿no? Sí, y un personaje que es clave en la película es el radio. La televisión a Guatemala llega en 1955. Entonces, en el 54 la radio era la forma de entretenimiento y de comunicación primordial. Y la compañía frutera, muy ingeniosamente, se dan cuenta de que lo que hay que hacer es manipular la opinión pública, tanto dentro de Guatemala como fuera en Estados Unidos, y contratan a Eduardo Bernays, que fue creo que sobrino nieto de Freud, y que es considerado el padre de la propaganda, ¿no? Y crean una campaña a nivel de medios de la época, que eran medios impresos, medios en las salas de los cines, se proyectaban noticieros, y en la radio se crean historias fantásticas de invasiones que no existen. Es como una campaña de terror mediática, ¿no? O sea, totalmente. Que sí hubo como una pequeña invasión con aviones y ciertos combates, pero sobre todo fue una campaña de terror mediática.
Sí, fake news no es nada nuevo y la manipulación a través de las redes sociales que hoy experimentamos tan clara y obviamente empieza en esos momentos. Pero en uno de sus viajes de retorno del tío, él entra y la madre está persignándose y dándole gracias al Señor de Esquipulas, que es un Cristo negro muy milagroso, venerado a nivel guatemalteco y centroamericano, y ella dice: gracias al Señor de Esquipulas que nos va a enviar a los americanos a liberarnos del comunismo. Y el tío, con mucho cariño, le dice: ay, mamita, para usted todo el que no piensa igual que usted es comunista, ¿no? Entonces, ese tipo de diálogo es algo que desafortunadamente no se da, aún hoy día no se da a profundidad. Somos un país muy dividido. Y queríamos que la película no fuera, que contara la historia como se había ya llegado a saber que fue, pero no dividiendo a la gente, aunque sí, los comentarios, me recuerdo el comentario de alguien que fue: ahora que hicieron una película comunista, ¿por qué no hacen una película capitalista? O sea, la estupidez no tiene límites, ¿no? Pues yo diría que nuestra filmografía sigue siendo como tachada de ese cine político, o sea, está como quieren hablar de lo que ha sucedido en el país, es cine político, ¿no? Es como un no sé, como algo peyorativo al respecto, pero... Sí, ¿por qué no hablamos de los paisajes y de los lagos y de los colores de los trajes típicos? Exacto. Pero El Silencio Neto es una película, en Guatemala fue como, eso, como mencioné, como un parteaguas. Yo me acuerdo de estar en salas, con sala llena, totalmente emocionados, de aplaudir como locos al final, de que todo el mundo estaba yendo a ver El Silencio Neto en esos días, y hasta la fecha todo el mundo sabe El Silencio Neto. Internacionalmente, ¿cuál fue como la reacción? Yo creo que la reacción internacional también ayudó, ¿no? Porque el primer festival a que llevamos El Silencio Neto fue a San Sebastián, e inmediatamente pasamos a Francia, a Biarritz. Y en Biarritz ganó un premio y pudimos, y conocí a una periodista, Ana María Echeverría, que trabajaba en esa época para la Agence France Presse. Ella es salvadoreña y ella escribió un artículo muy halagador y muy lindo que al día siguiente se publicó en Guatemala, además de que pudimos enviar unas fotos que salieron en primera plana, y todo eso fue un empujón para validar que la película merecía ser vista. Poco después estuvo invitada a Sundance, ganó un premio en Huelva, estuvo en muchísimos festivales en Suecia, y todos esos festivales y premios pues ayudaron. Así que, y se tradujo, se subtituló al francés y se presentó en pantalla grande en París, en Le Latina. Sí. ¿Y reacciones que tú recibieras de guatemaltecos? O sea, el costo del algodón realmente te puso como en una posición muy incómoda. Digamos, ¿cómo se recibió? ¿Qué reacciones tuviste del Silencio Neto? Perdón, otra vez. Digamos que El costo del algodón realmente pues, fue considerada una película comunista, casi. El Silencio Neto era otro momento, estábamos a 2 años de filmar, o sea, en 2 años más se firmó La Paz, quizá era como un momento más, empezaba, digamos, como la apertura democrática. ¿Cómo se recibió El Silencio Neto en Guatemala? Sí, ya había una ansia de empezar, de hablar,
No, ya estaban en las pláticas de la firma de la paz. Pero no olvidemos que el último día de rodaje del Silencio de Neto, que fue en el 93, fue el día del autogolpe del del que era presidente en ese momento, Serrano Elías, que fue un golpe de Estado que no progresó. Vino después no solamente la firma de la paz, sino vino el recuento de los horrores de la guerra civil, que en Guatemala se llama el conflicto armado interno, que cabalmente se llamó Memorias del Silencio. Entonces era como que nosotros habíamos tocado una palabra con mucha resonancia. Y yo creo que hubo un orgullo compartido de que aquello era un producto nacional, ¿no? Entonces, creo que eso tuvo más peso que el hecho de que se podía ver como... No se veía como una película sesgada políticamente, sino que empezaba a hablar, a contar. Bueno, cuenta lo que Vargas Llosa en su última novela cuenta, ¿no? Arbenz no era comunista. Lo que menos era Arbenz, un militar, era comunista, ¿no? Entonces, creo que eso, que la población, o tal vez sueños, se empoderó y tomó como suya esta película. Y de verdad que a mí me da un gran placer y una gran satisfacción que a 27 años de que salió la película, pues estemos todavía hablando aquí y que no estemos solo Isabel y yo, sino que estén ustedes, ¿no? Así que gracias. Y te quería preguntar después, hay como, yo siento que está como El Silencio de Neto y luego hay como una gran etapa, hay como una trilogía de películas que son muy importantes y que siento como no son tan conocidas como El Silencio de Neto. Y creo que tiene que ver como con dónde está puesta la cámara, y es la cámara puesta con los migrantes dentro de Estados Unidos. Es un punto de vista que creo que muy pocas personas, o sea, cuando se habla de migración, se habla como del trayecto, ¿no? Como los migrantes se están moviendo de este punto a este punto, la frontera, pero hay como muy pocos documentales que logren hablar de las comunidades dentro de Estados Unidos, cómo funcionan, cómo se integran como a la cultura local, cómo funciona el trabajo y bueno, y este documental que es importantísimo de Postville, de la redada de Postville. Si nos puedes contar un poco cómo llegaste ahí, o sea, cómo llegaste a este punto de vista. Sí, hay una gran etapa después del Silencio de Neto en que yo me dedico a recuperar un poco todo lo que había invertido y lo hago haciendo publicidad, ¿no? Primero en inglés y después descubro rápidamente que hay un mercado en Estados Unidos que le llaman el mercado hispano, que hablan en español y se hacen. Y todo esto me lleva a una cierta, tal vez, insensibilidad de los temas que habían tocado antes, o me aleja, me convierto en padre de familia, me divorcio. Entonces, y la vida en Nueva York pues es una vida intensa y dura. Hasta que ocurre los eventos del 11 de septiembre del 2001, en que pues yo siento que como que recapacito un poco y digo, creo que ya vendí toda mi alma al Dios de la publicidad, al Dios del dinero, y me sentía muy incómodo y empiezo a buscar algo que sea más emocionalmente satisfactorio. Agarro la cámara, lo cual no había hecho desde cuando empecé con una camarita de Super 8, pero que no duró mucho esa época, porque siempre tenía alguien que era mucho mejor camarógrafo que yo al lado. Pero ahora, como ya estábamos en una época digital,
pues, y además no tenía dinero para contratar un camarógrafo, agarro una cámara y empiezo a entrevistar migrantes guatemaltecos en Nueva York y en los estados circundantes, porque yo iba bastante al consulado guatemalteco y veía estas personas que las llevaba el ICE para que les dieran permiso de viaje. Iba a los consulados móviles y veía a la gente buscando inscribir a un hijo o sacar un documento, y les preguntaba, hacía varias preguntas sobre su vida, cómo habían llegado ahí, cuánto tiempo habían estado, y de estas entrevistas yo editaba unos mini documentales de 3, 4, 5 minutos máximo, y los ponía en una serie de YouTube que llamé Las Voces del Silencio. Y esto pues no me estaba dando de comer, pero me daba mucha satisfacción. Y un día leo la noticia de una redada de migración en un pueblito en Iowa, que no sabía ni que existía, y cómo un intérprete federal que había sido convocado con 12 intérpretes adicionales llegan a este pueblo y son testigos, y él es el único que se queda 2 semanas, y además de ser testigo escribe sus observaciones de esas 2 semanas, y lo que él escribe es tan difícil de creer que digo, no puede ser que en el siglo XX, siglo XXI, en Estados Unidos se esté tratando hacia los trabajadores. Hay un leve eco de lo que yo había visto en el campo, en la cosecha de algodón. Y llamo a una amiga en común que a quien también le cambió la vida el cine, no, a Vivian Rivas, una arquitecta que dejó la arquitectura y se metió al cine. Y le digo, Vivian, vámonos a Iowa. Y me dice, ¿a qué? Bueno, a documentar lo que pasó ahí hace unos días, hace un mes. Y nos fuimos, y el plan era estar 4 días. Vivian tenía un trabajo, se regresó, yo me quedé 2 semanas y empecé a tratar de entender lo que había ocurrido ahí. Que la noticia decía, bueno, en una mañana el gobierno federal de Estados Unidos se gastó $5.2 millones en enviar un contingente de 900 agentes armados a este pueblito de 2,000 personas a arrestar 389 trabajadores, hombres, mujeres y niños y menores de edad. Entonces, ese viaje que yo pensé que iba a ser el único se convirtió en el primero de 29 viajes. Fue mi escuela de migración, y creo que una de las respuestas que me dio una trabajadora en el primer viaje tuvo mucho que ver con que yo me quedara más tiempo y volviera. Y es que le hice la misma pregunta que le había hecho a aquel trabajador del algodón en la costa de Guatemala, porque me contó ella lo que le había costado llegar, lo que había sufrido, lo que tenía que soportar durante el día laboral, el salario que le pagaban, la falta de tiempo extra, a veces no le pagaban completamente, situaciones increíbles, ¿no? En un país que se jacta de que hay leyes que protegen al trabajador. Y le dije, pero ¿y usted por qué hace esto? Y me dijo lo mismo que me había dicho aquel migrante en el campo del algodón. Me dijo, de algo a nada hay mucha diferencia. Y ese eco fue como un despertar, y a partir de ahí
pues dije, yo tengo que aprender verdaderamente qué es la migración. Yo soy migrante, me considero migrante con mucha suerte, muy privilegiado, pero al fin y al cabo alguien que dejó su país, dejó su familia y se fue a otro lugar a buscar trabajo. Y desde entonces sentí que mi llamado era a acompañar a estas personas, hacerle honor a la confianza que depositaban en mí, contándome sus historias y transmitirlas a otros para mostrar esto que decía Isabel al principio, el rostro humano de la migración, alejarnos de las estadísticas, de los 11 millones de indocumentados, de los ilegales, porque yo no conocí ilegales, yo no conocí indocumentados, yo lo que conocí fueron personas, hombres, mujeres, niños, que podían ser yo mismo, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿no? Que podía ser cualquiera. Sí que es, y una de las cosas que me enseñaron los migrantes es eso, que en inglés se dice, there for the grace of God go I. No sé, nunca he encontrado una buena traducción, pero ahí por la gracia de Dios, o por los azares del universo, estás tú y aquí yo. Pero ¿por qué no es al revés? ¿No? Pues a mí este documental también me parece fundamental. Desgraciadamente no es tan conocido. Justo ahorita quisiera saber hasta dónde, qué reacciones has tenido y todo. El punto de vista es fundamental porque es un punto de vista desde adentro de Estados Unidos. O sea, de cómo funciona la migración, porque la migración no solamente es no hay oportunidades acá, entonces voy a hacer este trayecto peligrosísimo y después voy a trabajar y mandar dinero. Es muchísimo más complejo. Hay un sistema que permite esa migración y al mismo tiempo la combate. O sea, hay un sistema que se beneficia de esa migración y al mismo tiempo no tiene reparos en desmantelar 300 familias en un solo día. Y eso lo muestra muy claramente tu documental. Sí, definitivamente las cosas que he aprendido es el tamaño, el inmenso tamaño del negocio de la migración. Es un negocio, para mí es una esclavitud disfrazada. Si ustedes se imaginan la imagen de un esclavo con un grillete y una cadena, y cierran los ojos por un momento y se imaginan a un migrante de hoy día que ha sido admitido para estar en Estados Unidos hasta que tenga que presentarse ante un juez y le ven el tobillo, van a ver un grillete electrónico. Entonces esa imagen a mí me persigue mucho y me digo, pero es que hemos creado un sistema tan insidioso de esclavitud en la cual atraemos migrantes, les hacemos que se paguen su propio pasaje con dinero, lágrimas, dolor y sangre. Los usamos, los abusamos y después los descartamos. Son de las cosas que a mí me mantienen despierto. Por eso ese punto de vista es tan importante. O sea, es justo al ver solamente el trayecto es como, pero es que son ilegales, pero es que están viajando de una forma ilegal. Pero el entender que esto es un negocio que beneficia y que hay alguien que está propiciando esa migración es muy importante y siento que ese punto de vista es muy valioso. Cabalmente ayer se presentó por primera vez una ley en Guatemala ante el Congreso para empezar a usar las remesas de forma que fomenten el desarrollo local. Y por un lado
dice, estamos buscando detener la migración irregular, ¿no? Yo creo que la migración es un derecho, yo creo que la migración no debe ser la única forma de salir adelante, de poder darle educación o salud a las familias, pero por otro lado estamos buscando leyes que aprovechen ese sudor y ese producto del trabajo del migrante en desarrollar las economías locales. Somos totalmente contradictorios. Durante la pandemia hemos visto que las remesas subieron, lo cual es bastante inaudito, ¿no? ¿Cómo es que la gente manda más dinero cuando más difícil es trabajar? Bueno, una de las razones es que en Estados Unidos los migrantes son verdaderos trabajadores esenciales, ¿no? Que no podían darse el lujo de no trabajar, y las empresas tampoco se podían dar el lujo de no seguir contratándolos. Bueno, y las leyes que se pasaron para obligar a los agricultores a no dejar de trabajar, o sea, realmente si los migrantes, los agricultores hubieran dejado de trabajar en Estados Unidos durante la pandemia, hubiera habido un verdadero problema económico, y pasaron leyes para obligar a los trabajadores a no dejar de trabajar, así de esenciales son. Sí, y yo estuve con una de las caravanas hondureñas en la frontera entre Guatemala y México en enero del año pasado, y de madrugada todos los migrantes trataron de que México los dejara atravesar el territorio para llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos, y les negaron el paso. Por lo tanto, todos los migrantes bajaron al río y cruzaron a pie, y yo crucé con ellos a pie, y es uno de los momentos más inolvidables por lo duro, ¿no? Con hombres, mujeres, niños cruzando como refugiados de la Guerra Civil Española o de la Guerra Civil guatemalteca. Sí, he conocido guatemaltecos que nacieron en los campos de refugiados en México y que son mexicanos de nacimiento porque tienen un acta de nacimiento, y que no pueden ahora legalizarse porque se complica mucho Guatemala. Entonces, en eso estamos. Bueno, nos quedan 30 minutos que quisiera como abrirlos al público para que ellos también tengan el derecho de preguntarte. Solo quisiera mencionar que, bueno, que dentro de tu serie de documentales de migración está esta que mencionamos de la redada de Postville, está de U-Turn, si puedes como dar como una breve semblanza, y Abrazos, ¿verdad? Sí. Abrazos es un documental que cuenta la historia de 14 niños nacidos en Estados Unidos, hijos de guatemaltecos sin autorización migratoria, y estos niños viajan desde un pueblito en Minnesota hasta Guatemala, a poblados no muy lejos de la frontera con México, en el departamento de San Marcos, a conocer a sus abuelos por primera vez, y en el caso de 2 de esos niños, a conocer a sus hermanos por primera vez. Y es una película que para mí es un microcosmos de los 4.5 millones de niños que viven en lo que se llama en Estados Unidos familias mixtas. Es decir, que un miembro de la familia, en este caso los niños, tienen todos los derechos de un ciudadano estadounidense, pero los hermanos mayores o los padres no cuentan con ninguna protección legal. Cabalmente, hoy me llegó una noticia de que se presentó esa película en Minnesota como parte de una semana de bienvenida, en que muchas de las ciudades pequeñas de Minnesota tenían eventos en que mostraban la diversidad de la población, y
en este pueblito que se llama Worthington, una de las actividades fue presentar la película y tener un foro con 2 de los niños y 2 de los padres de la película, que ya uno de ellos acaba de graduarse de secundaria y empezó la universidad. Pues entonces tenemos un espacio para que puedan preguntar, comentar, lo que ustedes quieran. Aprovechen. Perdón, la dinámica es, hay 2 micrófonos adelante, entonces quien desee hacer un comentario o una pregunta tendría que acercarse a uno de los 2 micrófonos y hacerlo. Hola, ¿qué tal? Pues un honor estar enfrente de ambos y bueno, escuchando esta charla que comentabas de haber crecido una parte importante de tu vida, haber crecido en un ambiente en el que no se cuestionaba, como en el silencio del neto. Luego cuando existe esta evolución de ir a Estados Unidos y dedicarte al cine, ¿de qué manera encuentras esta importancia de saber preguntar y saber ver e identificar cuáles historias merecen ser narradas en el cine? Y también esta relación con los actores sociales, que son los migrantes, de no verlos como objetos, siendo Luis Argueta alguien que ha podido entrar dentro de esta industria del cine, ¿no? No sé si se entendió la pregunta. Me parece que son 2 preguntas, ¿no? Sí, son 2 preguntas. Tradúcemela, por favor. La primera es cómo identificar, o sea, partiendo de un gran silencio en el que creció Luis, cómo llegó como a identificar cuáles son las historias que vale la pena o que quiere contar, ¿no? Ajá. Y la segunda es cómo llegar a ver a los migrantes como seres humanos, como cualquier otro. Siendo un director de cine y que ha entrado en la industria. Como viniendo de tu contexto, digamos. Bueno, la primera pregunta creo que yo creo que el contar historias es algo tan elemental en el ser humano y además todos tenemos una historia que contar. Y creo que una de las formas de dignificar tanto al otro como a nosotros mismos es contarnos nuestras historias, contarnos de dónde venimos, cómo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y tratar de suspender cualquier juicio crítico a priori, ¿no? Espero que eso responda a la primera parte. La segunda parte... Es como, de cierta forma tú estás como teniendo ya éxito, de hecho tú mencionaste que habías vendido tu alma al diablo de la publicidad en Nueva York. Entonces, ¿cómo de pronto se te abre, bueno, querías hacer algo que te llenara más, pero cómo ver al migrante como un igual, viniendo de tu contexto? O sea, el migrante está trabajando por muy poco, en condiciones muy jodidas, y tú estás trabajando y siendo exitoso en publicidad. No es fácil, pero hay en esta película, Abrazos, hay un niño que se llama Eugenio, que cuando va a Guatemala a conocer a sus abuelos y a su hermano, él sabía que había un chico en el pueblo de donde venía su padre y su madre que se quedó de 7 meses cuando ellos migraron, ¿no? Y Eugenio dice, antes de ir a Guatemala, yo sabía que tenía un hermano, pero no lo creía.
Ahora lo creo. Ahora he estado con él, le he hablado, lo he tocado, ¿no? Y hay una conciencia de que esta historia no es una fantasía, sino que es real. Y dice Eugenio Real, ahora sé que tengo un hermano que es generoso y especial. Y entonces, sin tratar de trivializar este proceso, yo creo que es a través de esas pláticas, de esa confianza que me han dado los migrantes al contarme sus historias, que yo he llegado a esa conclusión, a esa convicción más de que hay algo muy nivelador entre tu experiencia y la mía, ¿no? Que no es fácil mantenerla porque somos humanos y somos llenos de prejuicios, pero que cuando la recuerdo me da paz, sí, y me da fuerza para seguir contando. No sé si eso responde a tu pregunta. Y muchas gracias. Y bueno, también aprovechando de que no hay nadie más atrás de mí, en la inauguración mencionabas como esta cuestión de que hacer cine a pesar del gobierno, ¿no? No gracias, sino a pesar. Entonces como que esta frase me resonó mucho. ¿Crees que, cómo proyectas el cine guatemalteco a futuro? ¿Crees que el gobierno, los próximos gobiernos agarren la onda de la importancia que es impulsar la industria cinematográfica? Pues yo espero que sí, y creo que son eventos como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y son invitaciones y reconocimientos a un país invitado de honor, los que espero nos despierten a nivel de gobierno, a nivel de industriales, de empresarios, y que nos demos cuenta que no solamente es mostrarnos al mundo lo que hace el cine, sino también crea industria, crea trabajos, crea divisas y crea habilidades de preguntar, de cuestionar nuestras realidades y de insertarnos en el universo de este planeta como seres iguales, ¿no? No permanecer detrás de esa pared en la que creció Neto, ¿no? Teniéndole miedo al mundo. Espero que así como estamos empezando a salir del enclaustramiento en el que nos puso la pandemia, pues igual en Guatemala empecemos a salir de ese enclaustramiento que yo creo que es miedo y en cierta forma tal vez un poco de vergüenza, pero la vergüenza es muy humana. Todos tenemos cosas que quisiéramos tal vez que no se vieran afuera, pero es a través del cine que mostramos nuestros valores, nuestras partes más atractivas y también algunas que no son muy atractivas. Pero es así como compartimos nuestros sueños y, como dije esta noche, también nuestras pesadillas. Y nos damos cuenta que no somos diferentes al resto del mundo. Quisiera, por favor, abrir como el espacio, ya que ya nos están viendo como esos minutitos para preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar y comentar. Perdón. Sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Te puedes acercar un poquito más? ¿Ya? Sí. Aquí. Yo más que nada quisiera saber cómo es que encuentras la fortaleza para atreverte a publicar todos esos filmes y dar el primer paso, ¿no? Porque, bueno, aquí en México, muy específico, hay muchos periodistas o en este caso escritores que han sido, ¿cómo se puede decir?, manipulados, que se han orillado a irse a otros países
en el caso de que el mismo cartel de Jalisco los amenazan. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo es que encuentras la fortaleza para tú mismo decir, va, lo hago, lo voy a publicar y vemos qué pasa? Y sí, es una muy buena pregunta. ¿Cómo encuentras la fortaleza para meterte a, o sea, el tema de, bueno, mencionaste ahorita que cruzaste el río con un grupo de migrantes y entonces, ¿cómo encuentras la fortaleza para colocarte en ese espacio que es de alto riesgo? Ella menciona como lo que sucede aquí en México con los periodistas que tocan estos temas, que o se van del país o terminan siendo amenazados, es que es muy complejo. Pero tú, ¿cómo encuentras como la energía para situarte ahí en ese punto de vista y terminar el producto, pase lo que pase? Y dice ella, y luego después vemos qué pasa. Como, ¿de dónde sacas ese motor? No sé, a veces no sé, no es fácil y de verdad hay momentos en que escuchar ciertas historias es fuerte y yo trato también de no revictimizar a alguien contándome un momento de su vida que le causó dolor. No es fácil, no es nada fácil. Lo único que me ayuda es tratar de mantener una comunicación después de aquellas conversaciones que hemos tenido. Y tener la esperanza de que pueda darme cuenta de ciertos momentos en que o paro o regreso en la narrativa. Hay un caso muy fuerte que me contó la hermana de una migrante. La hermana se quedó en Guatemala y se quedó a cargo de el niño de 7 meses, cuyo hermano lo conoció 9 años después. Y me dice la hermana, cuando vino mi hermana y me dejó a su hijo, yo tuve miedo porque estaba mamando el niño. Ella tenía un bebé, entonces podía compartir su pecho con el otro. Y tuve miedo también porque dije, ¿y si muere? Y le pregunté a mi hermana, ¿y si se muere el niño? Y mi hermana me dijo, si se muere, por favor entiérralo. Y había hecho un corte en que estaba esa escena. Y fui con la madre en Minnesota y le dije, tu hermana me contó esto, esto y esto, pero no sé qué piensas, qué sientes. Y me dijo, yo no recuerdo haber dicho eso, pero si mi hermana dice que lo dije, seguro que lo dije. Lo que no quisiera es que mi hijo escuche eso. Y entonces lo corté. Y después di muchas gracias de haber tenido la presencia de mente para decir esto es demasiado, esto se pasa de la línea. No es fácil, te digo, no es fácil porque son historias muy duras, pero que al mismo tiempo tienen dentro de sí una fuerza de sobrevivencia, un amor a la vida que espero que me la transmitan un poco más, pero no es fácil. Entonces, ¿será que en cierta forma las historias las consideras tú tan importantes que eso es lo que te da la fuerza para terminar un proyecto, por ejemplo, para levantarte cada día e ir a filmar y luego editar y luego
como todo el proceso que puede llevar a hacer un documental. Sí, yo creo que sí. Y me recuerdo que cuando tuvimos la premier de esta película de Abusados sobre la redada grande de Iowa, fue una premier en una universidad, con un auditorio muy grande, y estaban varios de los personajes de la película. Y al final, yo le digo a una de las mujeres que estaba ahí, le digo: María Laura, ¿qué le pareció? Y ella muy contenta me decía: bueno, pues creo que valió la pena, porque debido a las preguntas que hicieron, parece que les enseñamos algo. Es decir, hay un empoderamiento de saber que su historia es escuchada por otros, ¿no? Y que ante ellos hay una humanización de ellas, de su personaje, de su familia y de su experiencia. Ahí viene otra pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta es como un pequeño comentario empático con usted, con el cineasta Luis Argueta. Yo soy ingeniera, pero una cineasta frustrada, lo tengo que decir ahorita. Más me sentí muy identificada con usted porque dice que deja la ingeniería para dedicarse al cine. Entonces yo veo mucho que, por ejemplo, en El silencio de Nieto dice que fue un filme muy catalogado de subversivo en Guatemala. Entonces yo digo, para hacer arte y para hacer lo que uno quiere, tiene que quitarse el miedo inclusive a morir, ¿no? Yo siento que usted no tenía miedo de morir, y lo que preguntaba ella me llegó mucho, porque dijo, ¿cómo agarro el coraje para hacer lo que quiero? Pues yo pienso que es una combinación entre ser joven y tener una pasión, ¿no? Algo que está ahí como latiendo cuando uno es joven, y que pues no tiene uno por qué tener miedo a morir, y si uno tiene algo pues que decir, más pues es una buena razón para vivir y para estar vivo. Y pues muchas gracias por todo lo que enseñó en esta masterclass. A ti, muchas gracias. Gracias. Hola, espero que se entienda. Primero me gustaría, para Luis, si nos pudieras compartir cuáles son tus sentires o cómo te sientes viendo el cine guatemalteco actual. Porque creo que algo bonito que nos ha dado este festival es ver el trabajo de Isabel, de Ana, de César, de Anais, de todos estos nuevos cineastas. Bueno, sí, nuevos cineastas, por así decirlo, teniendo como esto. Entonces, primero me gustaría saber cuál es tu sentir al ver y conocer a todos estos nuevos cineastas que están haciendo trabajo para Guatemala, ¿no? Porque aparte no solo es como, o sea, se nota que es trabajo comprometido con el pueblo de Guatemala. Tuve la oportunidad de estar en la plática ayer también, y fue como muy chido, ¿no? Saber lo que están haciendo y las temáticas relacionadas a Guatemala. Entonces me gustaría saber primero, Luis, ¿cómo te sientes con este trabajo de estas personas que están haciendo el cine por su país? Y la segunda, para los dos, si quieren, es ¿cómo ven el futuro del cine guatemalteco? O sea, pensamos en Luis como un parteaguas, ¿no?, del cine guatemalteco, y están ustedes ahora que están haciendo un montón de cosas. O sea, tenemos cortos, largos, tenemos todo aquí en el festival, está muy chido. Entonces me gustaría, para ambas personas, saber qué viene para el cine guatemalteco. ¿Quieres empezar respondiendo la primera? ¿Entendiste? Ok, dice que ¿cómo te sientes tú viendo a la nueva generación de cineastas guatemaltecos? ¿Cómo te sientes tú frente al... ¿Qué sientes del ver el nuevo cine guatemalteco? ¿Te gusta o no te gusta? Una gran satisfacción, una gran alegría de darme cuenta que no estoy solo en el manicomio. No,
que hay personas que se atreven a soñar y a luchar contra viento y marea para contar las historias que son importantes para ellos, ¿no? Y para ellas. O sea, me siento muy bien, me siento muy halagado y pienso mucho en Justo Chan. Justo Chan no solamente era ingeniero, era arquitecto, era doctor, doctorado por la Sorbona en cine, era urbanista, sino que era un gran docente. Y me cuenta Vivian cabalmente que Justo daba unos cursos de cine. ¿Ah? ¿Lo tomaste? Ah, bueno, pues... Está hablando de un cineasta, pues el escritor de la extinción Neto, Justo Chan, ya no vive tristemente, pero digamos cuando yo crecí, tuve interés de estudiar cine en Guatemala, no había escuelas, entonces era como la película de Luis y Justo Chan, que sí vivía en Guatemala y daba cursos de cine increíbles y gratis, creo que eran gratuitos además, era como que sí, era como un árbol de conocimiento, o sea, la única persona que sabía de cine. Sí. Simpatiquísimo además. Entonces yo pienso mucho en él porque yo sé que él estaría muy contento. Él, de su forma, como dicen los franceses, de contracté, haría como que no le importa, pero sé que estaría muy contento de ver que hay un hervor, de que hay estos movimientos por contar historias, que es, repito, una de las necesidades más básicas del ser humano. La segunda pregunta. Es como los dos hacia dónde vemos que va, en el futuro, qué va a pasar con el cine guatemalteco. Pues no solamente hay cineastas en Guatemala ahora, sino que hay escuelas de cine, ¿no? Hay cátedras de cine. Es una necesidad a nivel de sociedad aprender a comunicarnos visualmente. El hecho de que hoy día el cine se haga muchísimas veces, o la mayoría de las veces digitalmente, pues ha democratizado el quehacer. Hay que tener cuidado también, como dice el maestro Saura, de no banalizar la imagen, ¿no? De mantener ese rigor, pero por lo que yo veo hay rigor, hay búsqueda, hay experimentación y hay deseo muy fuerte de continuar contra lo que sea para contar eso. Y son festivales y son invitaciones como las del Festival Internacional del Cine de Guadalajara a Guatemala y a todos sus cineastas, que son de gran importancia para el futuro, para el presente y para el futuro del cine guatemalteco y del cine al sur de México. Así Yo que muchas gracias. quisiera mencionar, no sé si está por ahí Joaquín, pero sobre el futuro del cine en Guatemala. Hay una asociación de cineastas guatemaltecos que se llama Agacine, que han estado impulsando una ley de cine en Guatemala y ha sido, yo creo que pues eso, como una pelea constante, ser muy necios, muy insistentes, pero si llegara a haber una ley de cine en Guatemala, las condiciones tendrían que cambiar radicalmente, porque Luis menciona que hay escuelas de cine, pero todas son privadas, no hay una escuela pública y no hay un instituto de cine, pues eso, ni siquiera hay una ley de cine. Entonces el trabajo que está haciendo Agacine, por ahí está Joaquín, si quisieras mencionar, quedan 5 minutos, entonces si por favor pudieras hablar un poquito y también después de eso admitir una última pregunta y cerramos. Gracias Isabel, gracias Luis por esta plática, ha sido realmente muy bonita. Sí, Agacine es una asociación que fundaron un grupo de cineastas justamente de la generación de Luis, de la generación de Justo, de Elías Jiménez, de un montón de personas que tal vez yo considero como de las personas que me guiaron a mí y que impulsaron, digamos, esta nueva generación en la que incluye Isabel y Ana Bustamante y
César Díaz y Pamela Guinea y todos estos que vos mencionaste. Esa asociación se fundó en el 2007 y uno de los objetivos principales era justamente la ley de cine y crear un instituto de cine. Entonces te estoy hablando que ya llevamos más de 14 años luchando por una ley de cine. Han habido varias iniciativas de ley en el Congreso. Recientemente, el año pasado, en el 2020, se ingresó la última, que han pasado ya casi un año en el Congreso sin que tenga lectura. Pero hace una semana ya la leyó el Congreso, la puso en la agenda, y entonces ahorita ya empieza un proceso legislativo donde puede ser revisada y, bueno, eventualmente aprobada. Pero creo que vale la pena decir que así como el cine, casi siempre el cine o el arte en nuestros países es visto como subversivo, es visto como de la oposición. Una ley de cine que impulsa el cine, que impulsa la diversidad, la cultura, que impulsa los derechos laborales de los cineastas, que impulsa todo esto que es una industria, también es visto como subversivo, también es visto como comunista, ¿verdad? Entonces es una batalla definitivamente a largo plazo, cuesta arriba, ¿verdad? Pero creo que una vez tengamos una ley de cine que proteja los intereses de los cineastas nacionales, que impulse las coproducciones y todo esto, creo que ahí podemos hablar ya de una industria, de una cinematografía, digamos, a la que estamos muy cercanos, pero sin legislación, sin el Estado, sin la participación del Estado que se preocupe por los cineastas y los artistas, es difícil. Gracias, Joaquín. Pues quisiera como admitir una última pregunta para ya cerrar, si la hubiera. Y si no la hubiera, pues agradecerte muchísimo estar hoy aquí, agradecerte muchísimo por tu cine, por ese motor y esa fuerza, por haber hecho El silencio de Neto, por haber hecho El costo del algodón y por haber hecho tu trilogía de migración y por seguir echando punta, decimos en Guate, como seguir trabajando. Te agradezco mucho, Luis. Pues Isabel, soy yo el que te agradece a ti y a tu generación y a las generaciones que vienen adelante. Ustedes tienen ahora la batuta y hay que seguir en esta lucha, rompiendo esas paredes, esos muros que nos separan del mundo, creando esas leyes que nos ayuden a distribuir y a sacar nuestras imágenes y contar nuestras historias, que es importante para el mundo y es importante para nosotros. Así que adelante, y me da muchísima alegría haber podido contribuir un granito de maíz a este crecimiento de la industria del cine en Guatemala. Y a ustedes por venir, por escuchar, por acompañarnos y por sus increíbles preguntas. Muchísimas gracias. Esperamos que la función haya sido de su agrado.